¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, entramos en materia. En este segundo video estamos hablando sobre la introducción al Nuevo Testamento. En el primer video, si todavía no lo has visto, lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo mires y luego continúes con este segundo video para que puedas comprender lo que estamos hablando sobre el Nuevo Testamento. Pero como siempre, comenzamos con la ley de resumen. En el primer video sobre la introducción al Nuevo Testamento, estudiamos sobre lo que es el Nuevo Testamento. Pero antes de que el Nuevo Testamento fueran esos 27 libros que son parte de la Escritura, que son parte de la palabra de Dios, fue un sacramento. Posteriormente, estos 27 libros formaron ya parte del Nuevo Testamento, que ahora se le conoce como la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, son estos 73 libros, que son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y cuando se suma 46 más 27 da un total de 73 libros. Y estos 73 libros son inspirados por el Espíritu Santo y que es la palabra de Dios en cuanto escrita. Y hoy vamos a continuar en este segundo video sobre la introducción a el Nuevo Testamento y vamos a hablar de detalles muy importantes, especialmente cómo se eligieron estos 27 libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Pero vamos a comenzar en este día con el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer dos numerales para comenzar. Así que yo le invito que, como este es un estudio bíblico, un estudio teológico, yo le invito como siempre a que tome sus herramientas teológicas, que es la Biblia, la palabra de Dios y al mismo tiempo el catecismo de la iglesia, ya que de esa forma la estudiamos y nos mantenemos en esa norma para mantenernos en la sana doctrina. Así que el primer numeral que vamos a estar leyendo del catecismo de la iglesia católica es el numeral 132. Y escuche lo que dice. La escritura debe ser el alma de la teología, es decir, la escritura es el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, por supuesto, privilegio, la homilía. Recibe de la palabra, la escritura, alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Lo voy a resumir el numeral 132. La escritura es el alma de la teología y especialmente a los ministros ordenados que se dedican a la enseñanza, a la predicación dentro de la misa, que se le conoce como la homilía. Debe de ser el centro lo que es la palabra de Dios. Pero también nosotros los laicos que colaboramos con la jerarquía, con el anuncio del evangelio, nuestra alma de nuestra enseñanza, que se le llama catequesis, debe de ser la escritura, porque sabemos que de ahí viene el alimento para nuestras almas. Recordemos aquel caso de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontró aquellos discípulos que iban hacia Emaús y que iban desanimados. ¿Qué es lo que hace Cristo? Les comienza a interpretar el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que pasó? Su corazón comenzó a arder, pero posteriormente
siguió la segunda parte de la liturgia, tal como nosotros lo conocemos como católicos, que es la Sagrada Eucaristía, y a partir de la fracción del pan lo pudieron reconocer. ¿En qué estoy basándome? Basándome en la palabra de Dios, pero ¿qué trato de decir? Que todo comienza con la escritura, porque la escritura es alimento para nuestra alma, y el alma de la teología es la palabra de Dios. A veces el alma de nuestra teología puede ser nuestros pensamientos o puede ser el pensamiento de alguien más, pero nosotros primero y formalmente tenemos que decir que el alma de nuestra teología, de nuestra catequesis, de nuestra enseñanza es la palabra de Dios, porque así lo dice el Catecismo de la Iglesia, numeral 132. Y leo la primera oración. La escritura debe ser el alma de la teología. El numeral 133 dice así: la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Cristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Y quién decía eso? San Jerónimo. Vuelvo a leer para que le quede claro. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Cristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. La Iglesia nos recomienda que leamos la palabra de Dios, porque adquirimos la ciencia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder enseñar, nosotros tenemos que conocer las Escrituras, porque el alma de la teología es la Escritura. Y una vez uno conoce, analiza y lógicamente la palabra de Dios tiene que encarnarse en nuestras vidas para poder tratar de vivir esa palabra de Dios en nuestras vidas, pero a la misma vez debemos de transmitir esa enseñanza hacia nuestros hermanos, porque ese es nuestro trabajo como catequistas, enseñar la palabra de Dios. Yo sé que estamos hablando del Nuevo Testamento, pero quiero sentar las bases de que conocer el Nuevo Testamento tiene como función final evangelizar, enseñar. ¿Para qué quiero yo conocer el Nuevo Testamento? Pues tengo que conocer qué es Nuevo Testamento, tengo que conocer cómo se divide el Nuevo Testamento, que lo vimos el día de ayer, el Evangelio, la carta de Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, que son las cartas cristológicas, las cartas pastorales, las escatológicas. Y ahí usted se va dando cuenta cómo está el Nuevo Testamento. Pero también debemos de entender que ese conocimiento es para que yo lea la Escritura, para que adquiera la ciencia de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda vivir el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en mi vida, y luego transmitir esa enseñanza con mis hermanos. Y por eso quise poner como fundamento en esta segunda clase de introducción al Nuevo Testamento es que el alma de la teología es la palabra de Dios, y la Iglesia nos recomienda la lectura de la palabra de Dios para adquirir la ciencia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago hincapié en esto una vez más? Porque a veces nuestras enseñanzas pueden estar sujetas a nuestra filosofía que hemos adquirido de afuera. Pero cuando nosotros enseñamos, nuestra enseñanza, nuestra catequesis debe de basarse a la palabra de Dios, extraer ese mensaje y poderlo comunicar. Porque lo que se mira ahora es que nuestro pensamiento lo queremos meter a la palabra de Dios, y ese es un peligro. Tratamos de buscar citas bíblicas que respalden nuestro pensamiento fuera de la Escritura, y eso es un problema. Y lo que está pasando es de que en vez de ser catequistas, evangelizadores, estamos siendo como motivadores.
Y nosotros no tenemos la función de ser motivadores en el sentido de que quiera únicamente motivar a la gente. No, lo que nosotros debemos de hacer es evangelizar, es enseñar, porque a través de enseñar, a través de catequizar, vamos a crear discípulos y ese es el mandato de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo no quiero motivar a la gente como el fin último. Lógicamente, tengo que motivar a la gente a que hay que luchar por nuestra santidad, que hay que vivir los sacramentos y esa es una motivación. Pero en primer lugar, nuestra función es evangelizar, crear discípulos y así como lo hacía el apóstol Pablo, que una vez anunciaba el evangelio, regresó a ciertas comunidades para seguirlos animando. Y yo no estoy hablando que no hay que motivar, pero la función primaria es catequizar, enseñar, es anunciar que Cristo es el Señor, el arrepentimiento, los beneficios de los sacramentos en nuestras vidas y la santidad. Eso es la función. Y por eso quise dejar en claro esto para ir entrando ahora sí a lo que es este segundo video sobre la introducción al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 553. Y aquí es donde vamos a descubrir cómo la Iglesia nos enseña a interpretar aquel pasaje de San Mateo capítulo 18, versículo 18, en donde le da a los apóstoles el poder de atar y desatar. Y eso es muy importante porque ese poder de atar y desatar fue el poder que la Iglesia utilizó para poder definir qué libros deberían de pertenecer en el canon del Nuevo Testamento. Sabemos que existían más de 200 libros, pero de esos 200 libros únicamente se eligieron 27 que forman parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo se hizo eso realidad? ¿Cómo se hizo? Pues el Espíritu Santo trabajando en la iglesia. No es que del cielo cayeron estos 27 libros y de una vez ya eran 27 libros que cayeron del cielo. Lógicamente, los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, pero Dios utilizó autores humanos que utilizaron sus facultades, sus talentos para escribir lo que Dios quería comunicarnos, porque Dios, mis queridos hermanos, utiliza a los seres humanos para ser parte de su obra de salvación. Cristo nos dio la salvación, pero nos hace partícipes para anunciar su salvación. Hubieron actores que escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, como ellos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol San Pablo, pero habían más libros, pero únicamente 27, y nosotros tenemos que conocer cómo esos 27 fueron elegidos. Entonces vamos a comenzar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 553 y no voy a leer desde el inicio, voy a ir a la mitad del numeral 553. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien se le confió específicamente las llaves del reino de Dios. Palabra de la iglesia, decimos amén. El poder de atar y desatar, la iglesia nos da la definición. Significa absolver pecados. Los ministros ordenados, hablando del señor obispo y del presbítero, solamente
estos oficios tienen el poder de absolver nuestros pecados. Lógicamente tenemos el grado menor de lo que es la jerarquía del sacramento del orden, que es el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero únicamente el episcopado y el presbiterado tienen esa facultad de absolver los pecados. Aunque el diácono es parte de la jerarquía y que ha recibido a través del sacramento del orden la imposición de manos, pero únicamente para servir en la iglesia de una forma especial. Es un ministro ordenado que fue fortalecido y que realiza funciones dentro de la iglesia, como por ejemplo poder leer el evangelio dentro de la misa, poder ser testigo de un matrimonio, lógicamente bautizar y poder bendecir, pero no participa del sacerdocio ministerial de Cristo, tal como es el obispo y el presbítero, que ellos tienen la facultad para absolver nuestros pecados. Pero el poder de atar y desatar también es pronunciar sentencias doctrinales, es decir, Cristo a los apóstoles les dio el poder de atar y desatar para poder pronunciar sentencias doctrinales, es decir, con esa autoridad que Cristo les dio. Tienen el poder de decir esto es doctrina y esto no. Y eso ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Pero vayamos a la palabra de Dios, que sabemos que es el centro de nuestra teología. Y vamos a ir a San Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. Dice así: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo yo les digo, si alguno en la tierra, dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo a los 12 les da este poder de atar y desatar. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo, aquí mismo, pero en el capítulo 16, comenzando del versículo 18, al apóstol Pedro se le da también esta facultad de atar y desatar, pero únicamente a él se le da las llaves del reino de los cielos. Y solamente de hablar de las llaves que se le da al apóstol Pedro, porque habían 12 apóstoles, pero el único que recibe las llaves es el apóstol Pedro, y de ahí derriba otra enseñanza sobre el papado que no lo vamos a hablar en este día, ya que nos estamos enfocando únicamente en el poder de atar y desatar. El apóstol Pedro lo recibe, pero después en el Evangelio, más adelante en el capítulo 18 de San Mateo, todos los 12 reciben ese poder de atar y desatar. Y el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 553, nos ha dicho que el poder de atar y desatar significa el poder para perdonar pecados, pero también el poder para determinar, decretar sentencias doctrinales, y eso lo ha venido cumpliendo la Iglesia. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, que usted ya sabe, la Iglesia en cabeza con Pedro determinó de que los paganos no tenían que circuncidarse. ¿Y qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, que lo tiene que leer? Es de que dijeron, nos ha parecido bien y al Espíritu Santo esta determinación. ¿Qué quiere decir? La iglesia tomó una decisión con ese poder que habían recibido de Cristo, porque el Espíritu Santo los estaba guiando, y luego mandaron al apóstol Pablo a dar lo que ellos habían decidido en el concilio, que era que los paganos no se tenían que circuncidar, sino únicamente bastaba el bautismo. A través de la historia de la iglesia sabemos de que los apóstoles murieron, pero los sucesores de los apóstoles, que son obispos,
continuaron y continúan hasta el día de hoy con ese poder de atar y desatar. Y a través de la historia de la iglesia hemos visto cómo la iglesia ha decidido doctrina a favor del pueblo. Queriendo decir, ellos han determinado de que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y a esta unión de la naturaleza humana y divina se le llama hipostática. Y esto fue determinado formalmente por concilios de la iglesia. Ahora hablamos también sobre la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y quién decidió? Pues la iglesia, con ese poder y con esa autoridad, definió que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios. Lógicamente, ¿cómo decidieron eso? A base de la revelación, que es la palabra escrita y la tradición, y a partir de ello la iglesia decide con autoridad. Alguien tiene que decidir con autoridad, y este poder de atar y desatar se ha visto en la escritura y también en la historia cómo este poder lo ejerce la iglesia, porque esa facultad lo recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, centrado este poder de autoridad, podemos ver que a través de concilios o sínodos, concilios, ya sean regionales o ya sean universales, la iglesia decidió de todos esos libros que estaban ahí, que eran alrededor 200, únicamente 27 formaron parte del Nuevo Testamento. Pero ¿con qué autoridad lo hicieron? Con esa autoridad que Cristo les dio de poder de atar y desatar. Por eso es que nadie más se atreve a quitar y nadie más se atreve a agregar, porque la iglesia así lo decidió. Porque esa fue facultad que Cristo le dio a los apóstoles, y esa autoridad ha sido transmitida a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles fueron las normas que utilizó la iglesia ahí a partir del siglo IV para decidir qué libros iban a formar parte del canon, la lista del Nuevo Testamento? Y voy a mencionar 5, y aquí comience a apuntar. Estas normas eran las siguientes: de los 200 libros que existían, únicamente 27. Pero ¿cuáles fueron las normas que la iglesia utilizó? Pues aquí le va. Primero que todo, la primera norma era que tenía que haber sido escrito por un apóstol o por una persona cercana a él. En este caso, sabemos que el apóstol Pedro escribió, el apóstol Juan escribió, el apóstol Pablo escribió, pero también personas cercanas a los apóstoles, como por ejemplo San Marcos, San Lucas. Entonces, estas fueron las normas que la iglesia utilizó. Y recuerda que voy a mencionar 5, y la primera es saber que ese escrito había sido redactado por un apóstol o por una persona cercana a este apóstol. Número 2, tenía que tener edificación espiritual, es decir, que tuviera ese contenido espiritual que fuera beneficioso para el creyente. Número 3, recto en doctrina. Porque habían muchos libros, pero algunos libros mencionaban cosas que contradecían la tradición, lo que habían recibido. ¿Se da cuenta? Por eso la tradición es importante, porque la tradición decía algo, pero si un libro contradecía lo que la tradición decía, se daban cuenta, ese libro no es recto en doctrina. Y el dado caso es como, por ejemplo, ciertos evangelios que son apócrifos, que no son parte del Nuevo Testamento, que no son inspirados por Dios, porque algunos decían que Jesús había sido el esposo de María Magdalena, como por ejemplo. Entonces, la tradición descubrió, no, eso es falso, eso es mentira. Entonces,
ahí vemos que el libro, el escrito que iba a formar parte del Nuevo Testamento, tenía que ser recto en doctrina. ¿Y cómo verificaban si era recto en doctrina? Pues lo comparaban con lo que habían escuchado de los apóstoles, con lo que habían recibido de tus antepasados, y por eso no podemos eliminar la tradición con T mayúscula, porque la tradición con T mayúscula nos ayuda a entender en la actualidad cómo interpretar la palabra de Dios en cuanto escrita, pero en aquel tiempo ayudó para ver qué libros eran rectos en doctrina. Número 4, utilidad, es decir, tenía que haberse utilizado litúrgicamente. Y podemos ver a través de los escritos de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de la forma en cómo celebraban la liturgia. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que estos escritos eran utilizados dentro de la liturgia cristiana, especialmente en la celebración eucarística. Entonces ese libro tenía que haber sido utilizado dentro de la liturgia, pero también citados por los padres de la iglesia. Por eso habla de utilidad, ya que fue utilizado en la liturgia o que fueron citados por los padres de la iglesia. Entonces, ¿cuáles fueron las normas que la iglesia en aquel tiempo utilizó para determinar qué libros eran inspirados por Dios? Aquí le va. Número 1, que fuera escrito por un apóstol o por una persona cercana a un apóstol, que tuviera edificación espiritual. Número 3, que fuera recto en doctrina. Número 4, que hubiera sido utilizado dentro de la liturgia y utilizado en los escritos de los padres de la iglesia. Pero aquí viene el número 5, que es la aprobación oficial de la iglesia que recibieron de Cristo para atar y desatar. Y la única iglesia que ha existido desde el inicio del cristianismo es la iglesia católica, y por ende fueron los obispos católicos con la autoridad que recibieron de Cristo que determinaron oficialmente: estos son los 27 libros y punto. No se puede quitar y no se puede agregar. Porque si no hay autoridad, cualquier persona puede quitar o puede agregar. Pero como hay autoridad, ya no se puede ni quitar ni agregar. Ahora, ¿cuáles fueron estos concilios? Algunos fueron regionales y ya vamos a ver los que fueron universales. Como por ejemplo estos concilios en donde por primera vez se habló de estos 27 libros de una forma formal, fue en el concilio de Hipona en el año 393, en donde se dijo: estos son los 27 libros que son parte del Nuevo Testamento, que forman parte de la Escritura, y luego posteriormente fueron ratificados por el concilio de Cartago, que fueron dos, en el año 397 y 419 después de Cristo, es decir, 397 y 419 concilios que fueron después de Cristo. Entonces tenemos tres concilios: el concilio de Hipona en el año 393 y los concilios de Cartago 397 y 419. Pero posteriormente, en concilios universales, tanto como el concilio de Florencia en 1441, también en un concilio universal, pues se definió que los libros inspirados del Nuevo Testamento eran estos 27 libros. Pero aquí surgió algo importante con la venida de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Se acuerda que le mencioné de que nadie puede quitar o agregar a estos 27 libros, pero hubo un personaje dentro de la Reforma Protestante que es totalmente probado históricamente, que trató de eliminar ciertos libros del Nuevo Testamento porque no respaldaba la doctrina que quería enseñar, y es el doctor Martín Lutero, en donde él dice que solo la fe, por ejemplo,
Entonces, como Santiago le contradecía su doctrina en que uno es salvo no únicamente por la fe, sino por las obras, entonces lo que quiso hacer el doctor Martín Lutero es reducirle autoridad a estos libros. Vamos a ser sinceros con la historia. No los quiso sacar, pero sí les redujo autoridad y los puso al final de su versión de la Escritura porque contradecía lo que él quería enseñar de la sola fe. Y otros libros que los consideraba de menor escala, como la Carta de Santiago y otras cartas que no recuerdo en este momento del Nuevo Testamento, le quería restar autoridad y lo pasó al final de su versión bíblica. Pero gracias a Dios, la Reforma Protestante no le hizo caso y todos los protestantes, nuestros hermanos, tienen los mismos 27 libros del Nuevo Testamento como nosotros los católicos tenemos. Entonces, en el Concilio de Trento, en el año 1546, es cuando de una forma definitiva la Iglesia dijo: estos son los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Ahora hay que entender, todo fue un proceso, pero se vio la necesidad en el Concilio de Trento de hacerlo de esa forma por la Reforma Protestante que quería restarle autoridad a ciertos libros. Y a mí siempre me preguntan lo siguiente: la Iglesia, o mejor dicho, les digo lo siguiente, la Iglesia oficialmente proclama un dogma cuando ese dogma se ve atacado, pero ese dogma ha venido ejerciéndose y ha venido creyéndose desde el inicio del cristianismo. En el caso de la Escritura, ya los 27 libros se habían canonizado en los concilios del 393, 397, 419, 1441, pero cuando algo se había atacado, y es cuando la Iglesia lo hace de una forma oficial, porque ya se ve atacado. Pero un dogma no es necesario que se haga un concilio en sí para que esa verdad sea verdad. Lo que hace la Iglesia es que cuando esa verdad ya se ve atacada, entonces tiene la necesidad de hacer un concilio o de proclamarlo como un dogma con la autoridad para que no quepa duda. En el caso, por ejemplo, del ejercicio petrino del Papa, del apóstol Pedro, se ha venido y se vino ejerciendo desde el inicio, cuando Cristo le dio las llaves al apóstol Pedro y le dio el poder de atar y desatar. La Iglesia lo vino viviendo en el Concilio de Jerusalén, toda la historia, pero llegó la Reforma Protestante y se vio la necesidad de hablar sobre el dogma petrino, y lo hizo en el concilio de una forma autoritaria para que no quepa duda. Es decir, está la verdad y siempre ha existido, pero cuando esa verdad se ve atacada es cuando la Iglesia de una forma oficial, con poder y con autoridad, define: esto es así, para que no quepa duda y para que ya no exista división. Mis queridos hermanos, en este segundo video sobre la introducción al Nuevo Testamento hemos hablado de que la palabra de Dios es el centro de nuestra teología, que la Iglesia recomienda que nosotros leamos asiduamente la palabra de Dios para que adquiramos la ciencia de Cristo. Y como nosotros somos catequistas, pues tenemos que conocer para vivir y luego compartir. Hemos hablado cómo el Nuevo Testamento escrito, estos 27 libros, llegaron a ser parte de la Escritura. Y primero que todo fue a base del Espíritu Santo, pero con esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, el poder de atar y desatar. San Mateo 18:18, y lea el Catecismo de la Iglesia 553, que nos interpreta qué significa atar y desatar. Y con ese poder de atar y desatar, la Iglesia a través de la historia lo ha ejercido para determinar dogmas cuando esa verdad se ve contradicha, es decir, se ve atacada. Ahora,
¿Cuáles fueron las normas que utilizó la iglesia a partir del siglo IV para canonizar los 27 libros del Nuevo Testamento? Habían más de 200, pero únicamente 27 llegaron a ser parte. ¿Y cuáles fueron las normas que utilizaron? Número 1, tenía que haber sido escrito por un apóstol. Número 2, edificación espiritual. Número 3, que tenía que ser recto en doctrina. Número 4, que hubiese sido utilizado en la liturgia y por los padres de la iglesia. Y número 5, la aprobación de la iglesia con autoridad. ¿Y cuáles fueron esos concilios? Concilio de Hipona 393. Fueron ratificados en el concilio de Cartago del 397 y 419. Y lógicamente todos después de Cristo. Y luego en concilios universales tanto de Florencia de 1441 y el concilio de Trento de 1546. Entonces hemos hablado en este segundo video sobre cómo se eligieron estos 27 libros. Recuerda de que si te gusta este contenido, te hago la invitación una vez más que te suscribas, que lo compartas para que podamos divulgar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Este es un programa teológico donde te invito a que siempre tenga la escritura, el catecismo de la iglesia, tus notas, tu lapicero para que tomes notas y puedas seguir creciendo en el conocimiento y en la ciencia de Cristo. Se despide de ti tu amigo, tu hermano Gabriel Castillo Molina, y como siempre, la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla.